Hola, bienvenidos al primer video de espacios vectoriales del curso de álgebra lineal. El concepto de espacio vectorial es un concepto bastante más abstracto de lo que hemos hecho hasta ahora en el curso y deberemos memorizar muchas condiciones para poder trabajar con espacios vectoriales. Así que tenemos que trabajar con mucho cuidado y recordar qué significa cada cosa para poder desarrollar los ejercicios de manera correcta. Entonces lo primero que necesitamos es saber qué es un espacio vectorial. Sea V un conjunto no vacío y K un cuerpo. Recordamos del curso de álgebra del semestre anterior que los cuerpos más usados son los reales, los números complejos o el conjunto de clases de equivalencia ZP con P1'. Supongamos que en V se han definido dos operaciones que llamaremos adición y producto escalar del siguiente modo. La adición toma dos elementos de V, digamos U y B, y mediante la operación suma los lleva a un elemento que llamamos W, que es U más W. El producto por escalar toma un elemento alfa del cuerpo K y un vector U o un elemento U del conjunto B. Y mediante la operación lo lleva a un elemento W que es alfa veces U. Estas dos operaciones deben satisfacer algunas condiciones para hablar de espacio vectorial. Entonces diremos que V con la suma y la ponderación es un espacio vectorial sobre el cuerpo K si solamente si las siguientes propiedades son satisfechas por la suma y la ponderación definida en el conjunto. Esto es, primero, que la suma de elementos de V sea conmutativa, es decir, U más B sea igual a B más U, que la suma sea asociativa, es decir, que dé lo mismo sumar U con el elemento B más W que sumar U más B y luego con W. Necesitamos, como tercer punto, que exista un elemento que llamaremos neutro aditivo, es decir, que U más 0 sea igual a U para todo U en B. Y si tenemos un neutro aditivo, entonces pedimos un inverso aditivo, es decir, para todo U en B existe un elemento que llamamos menos U, tal que U sumado con menos U me dé 0. Además necesitamos que la relación entre la ponderación y la suma sea una buena relación, esto es, que la ponderación distribuya sobre la suma de los elementos de B y a su vez, en el punto 6, que la suma distribuya sobre la ponderación en U. Por otro lado, necesitamos que la asociatividad de los ponderadores alfa y beta en el punto 7 se comporte bien, es decir, alfa por beta, esas multiplicaciones del cuerpo K, ponderando el vector U, sea lo mismo que ponderar el vector beta veces U por alfa. Y finalmente, necesitamos que ponderar por el elemento neutro del cuerpo, es decir, por 1, el neutro multiplicativo, no afecte en nada al vector, es decir, 1 por U sea igual a U. Los elementos de este conjunto B se llamarán vectores y los elementos del cuerpo escalar se llamarán escalares. Ejemplo, R2 con la suma y la ponderación es un espacio vectorial, donde definimos la suma y la ponderación de la siguiente manera. Si U es U1, U2 y B es B1, B2, entonces U más B será primera componente U1 más B1, segunda componente U2 más B2. Y para alfa en R definimos la ponderación alfa por U como alfa veces U1 más alfa veces U2. Este espacio vectorial se identifica geométricamente con el plano cartesiano y sus elementos son los vectores R2, como vimos en la parte de geometría hace unos videos atrás. Podemos agregar una coordenada más y definir R3 con la suma y la ponderación por componentes. Y este conjunto también será un espacio vectorial. ¿A qué me refiero con componentes? Lo mismo que hicimos recién. U1 más B1, U2 más B2, U3 más B3. Esta vez agregamos la tercera coordenada. Y la ponderación, alfa veces U1, alfa veces U2, alfa veces U3. Este espacio vectorial se identifica geométricamente con el espacio cartesiano. Y sus elementos son vectores de R3, con la suma y la ponderación, como vimos en la parte de geometría. Podemos generalizar y tomar Rn con la suma y la ponderación por componentes y de nuevo tenemos otro espacio vectorial. Cambiémonos ahora a un espacio sobre el cuerpo complejo. Consideremos vectores que tienen dos componentes complejas y en ellos la suma y la ponderación usual de complejo, es decir, el vector U de coordenada 1 y U2 sumado con el vector B de coordenadas B1, B2 será U1 más B1, U2 más B2, donde la suma que estamos realizando ahí es la suma de complejos. Y la ponderación la podemos definir como alfa veces U,
es igual a alfa veces U1 con alfa veces U2, donde de nuevo alfa veces U1 es una multiplicación de números complejos y alfa veces U2 es también una multiplicación de números complejos. Podemos generalizar o subir una dimensión y hacer vectores complejos de 3 coordenadas definidas con suma y ponderación por coordenadas como antes, o incluso podemos hacerlo con n coordenadas. Y todos estos ejemplos serán espacios vectoriales, con la suma y la ponderación por componente. En ejemplos anteriores vimos que si ponemos n igual a 1 para Rn, tendremos que R, con la suma y la ponderación, es un espacio vectorial sobre sí mismo. Y C, con la suma y la ponderación, es un espacio vectorial sobre sí mismo también. De esta forma notamos tanto que R como C tienen estructura de cuerpo y de espacio vectorial. Consideremos un conjunto o un ejemplo más abstracto esta vez. Consideremos todos los polinomios de grado a lo más n con coeficientes en R. Entonces, este conjunto, con la suma y la ponderación usual para polinomios, es un espacio vectorial. ¿A qué me refiero con suma y ponderación usual? Notemos que si P es el polinomio A0 más A1x más A2x cuadrado más AN por x elevado a n, y Q equivalentemente con B0 más B1x más B2x cuadrado hasta Bnx a la n, la suma será, el coeficiente libre va a ser A0 más B0, el coeficiente de x será A1 más B1, y así sucesivamente hasta llegar a AN más Bn por x a la n. Y la ponderación ponderará cada uno de los coeficientes del polinomio. Es decir, alfa veces p será alfa veces a0 más alfa veces a1 por x más alfa veces a2 por x cuadrado, así hasta llegar a la componente n-ésima alfa por an x elevado a n. Este conjunto es un espacio vectorial con la suma y la ponderación usual de polinomios. Consideremos ahora el conjunto de las funciones a valores reales, f, de todas las funciones que van de un conjunto A a R, dotado de la adición usual de funciones y la ponderación usual de funciones, es decir, f más g de x es lo mismo que f de x más g de x, y alfa veces f de x será lo mismo que alfa veces el valor f de x. Este conjunto f con la suma y la ponderación así definida es un espacio vectorial sobre R. De la misma manera podemos tomar en este conjunto las funciones continuas en el intervalo a, b, y este conjunto con la suma y la ponderación definidas como en la lámina anterior también será un espacio vectorial real. Podemos considerar el espacio de funciones n veces derivables, o lo que llamamos funciones de clase Cn, definidas en el mismo intervalo AB, abierto esta vez, que lo denotamos por Cn de AB con la suma y la ponderación, con las mismas operaciones definidas en las láminas anteriores, es un espacio vectorial sobre R. Consideremos ahora otro ejemplo, el conjunto de matrices de orden m por n, es decir, m filas, n columnas, el cual denotamos m sub m por n de R. Y recordemos que la matriz es un arreglo de números reales. Ahora, si tomamos A y B dos matrices y definimos la suma por coordenada y el producto escalar por coordenada, entonces este conjunto tiene estructura de espacio vectorial sobre R. Análogamente, las matrices con entradas complejas, con las operaciones análogas a las descritas arriba, es decir, operaciones por componente, forman un espacio vectorial sobre C. Ahora, recordemos que estas operaciones por componente serán las operaciones de los números complejos. Consideremos el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n con coeficientes complejos. Esto es, elementos de la forma a0 más a1 por x más a2x cuadrado hasta nx a la n, donde los a sub b son números complejos y n es un número natural, dotado de la suma y el producto habitual de ponderación de polinomios, pero esta vez con coeficientes en C. También es un espacio vectorial. Veamos el siguiente ejercicio. O realicen ustedes el siguiente ejercicio. Sea B el K espacio vectorial, es decir, un espacio vectorial sobre el cuerpo K, y sea X un conjunto. Y consideremos el conjunto fxb de todas las funciones que van de X a B. Fíjense que X no tiene ningún tipo de estructura, simplemente un conjunto, y B es un espacio vectorial. Entonces, las operaciones en F, de suma habitual de funciones y ponderación habitual de funciones, será un espacio vectorial. Y es tarea de ustedes demostrar este ejercicio. Observación, todos los ejemplos que hemos discutido hasta ahora
son espacios vectoriales. Los invito a que escojan algunos de ellos y demuestren que efectivamente estos conjuntos son espacios vectoriales. Ahora, tenemos la siguiente proposición acerca de espacios vectoriales, porque hemos visto un montón de ejemplos, pero necesitamos un poco más de información. El neutro aditivo de un espacio vectorial será único. Eso es lo primero, primordial. Lo segundo es que para cada elemento B existe un inverso aditivo, que llamamos menos B, pero este menos B también será único. Tercero, es válida la ley de cancelación en los vectores, es decir, si x más y es igual a x más z, entonces podemos cancelar x y tendremos que y es igual a z. Cuarto, ponderar por 0 da el vector 0. Quinto, ponderar por menos alfa será lo mismo que el inverso aditivo de alfa veces b. Los invito a realizar estos 4 ejercicios. O más que eso, los invito a discutir o que piensen en estos 4 ejercicios. El primero es determinar si R con la suma y la ponderación es un espacio vectorial sobre C. En el fondo, la pregunta es si C se comporta bien como cuerpo sobre el conjunto R. La respuesta es no. La respuesta es R con la suma y la ponderación no es un espacio vectorial sobre C. Pero por otro lado, C como estructura de espacio vectorial con la suma y la ponderación usuales, sí es un espacio vectorial sobre R. Tercero, determinamos si las matrices de dimensión m por n sobre los reales es un espacio vectorial sobre los complejos. La respuesta es que no. Los invito a que ustedes se den cuenta por qué. Y cuarto, al revés, las matrices con coeficientes complejos sí forman un espacio vectorial sobre R. De nuevo los invito a establecer o discutir las diferencias de por qué el punto 3 es falso, por qué no es un espacio vectorial, y por qué el punto 4 sí. Quiero hablar ahora de combinaciones lineales, espacio generado e independencia lineal, que son conceptos súper importantes en lo que viene ahora de espacios vectoriales. Entonces primero definimos una combinación lineal, que abreviamos CL, de los vectores B1 hasta Bn en el espacio vectorial E, como una expresión de la siguiente forma: alfa veces B1 más alfa 2 veces B2 más alfa n veces Bn. Es decir, ponderamos el vector B1 por un coeficiente alfa 1 y eso lo sumamos por el ponderado de B2 con el coeficiente alfa 2, así sucesivamente hasta llegar a la enésima. Y definimos el conjunto generado por los vectores B1 hasta Bn como el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de los vectores B1 hasta Bn. Es decir, establecemos combinaciones lineales de B1 hasta Bn para todos los alfa i en el cuerpo, que en este caso estamos pensando en un cuerpo en un espacio vectorial sobre R. El conjunto B1 hasta Bn de vectores de E se dirá linealmente independiente si la única forma de escribir 0 como combinación lineal de los vectores P sub i es usando coeficientes nulos. Esto quiere decir que la siguiente implicación es verdadera. Si 0 es igual a alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n Bn, entonces todos los alfa serán iguales a 0. Si se fijan, la flecha en la otra dirección es trivialmente verdadera. Si todos los ponderadores son 0, entonces la combinación lineal es igual a 0. Pero la pregunta es de izquierda a derecha. Si la combinación lineal es igual a 0, entonces los ponderadores serán o no serán 0. Si lo son, si la única alternativa son todos los ponderadores igual a 0, entonces diremos que es linealmente independiente. Por el contrario, si existen ponderadores distintos de 0 que hacen la combinación lineal nula, entonces diremos que el conjunto es linealmente dependiente. Este concepto es primordial de ahora en adelante en el curso, por lo tanto nos tiene que quedar súper claro. En general podemos hablar de conjuntos LI infinitos de la siguiente manera. Diremos que un conjunto A es linealmente independiente si cualquier subconjunto finito de él cumple con la definición que dimos anteriormente, es decir, es linealmente independiente. Por otro lado, diremos que es linealmente dependiente si no se cumple la independencia, ¿sí? Así como vimos en el ejemplo anterior, en la definición anterior. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos el espacio vectorial de las matrices 2×2 y en él consideremos este conjunto que llamamos A, que tiene estas 4 matrices: 1, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0 y 0, 3, 0, 2. Queremos determinar si este conjunto es linealmente independiente o no. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer
es buscar quién es el inverso aditivo en este espacio vectorial, y es la matriz que tiene 0 en sus 4 entradas. Entonces escribimos 0, o la matriz 0, 0, 0, 0, como una combinación lineal de los 4 elementos que tiene A, que si bien es cierto son matrices, como estamos en un contexto de espacios vectoriales, le llamaremos vectores. Entonces tenemos alfa veces el primer vector, más beta veces el segundo vector, más gamma veces el tercer vector, más delta veces el cuarto vector. Y si nosotros realizamos la suma de alfa veces 1, 2, 0, 1, más beta veces 0, 1, 2, 3, etc., veremos esta matriz que está en la línea siguiente: alfa más 2 gamma en la primera coordenada, 2 alfa más beta más gamma más 3 delta en la segunda, 2 beta en la tercera y alfa más 3 veces beta más 2 veces gamma en la cuarta. Y esto lo podemos replantear como un sistema homogéneo. Si cada coordenada, recuerden que la igualdad de matrices viene dada por la igualdad coordenada-coordenada, por lo tanto cada entrada de la matriz del lado derecho tiene que ser igual a la entrada de la matriz del lado izquierdo, es decir, tenemos este sistema homogéneo. Este sistema homogéneo lo podemos plantear matricialmente pensando ahora como un sistema lineal de ecuaciones con lado derecho nulo, ¿sí? Y podemos realizar operaciones de Gauss-Jordan sobre esta matriz del sistema. Y nos damos cuenta que la matriz tiene una fila de ceros. Eso quiere decir que el sistema tiene infinitas soluciones. Una de estas soluciones es la solución nula, pero hay otras. Es decir, el conjunto que estamos mirando, el conjunto A, es un conjunto linealmente dependiente, porque vamos a tener ponderadores no nulos que cumplen con la igualdad de la combinación lineal igual a 0. Consideremos el conjunto infinito en R3 definido por los vectores de coordenada n0, 0 con n un número natural. Y por ejemplo podemos considerar el subconjunto de este conjunto definido por los dos vectores 1, 0, 0 y 2, 0, 0. Y nos damos cuenta que este conjunto es linealmente dependiente, porque 2 veces el primer vector más menos una vez el segundo vector es igual a 0, los ponderadores son no nulos y por lo tanto A0 es LD. Eso implica que A es linealmente dependiente, pues A0 está contenido en él. Consideremos en el conjunto de las funciones continuamente diferenciables el conjunto A definido por exponencial de x, exponencial de 2x y exponencial de 3x. Y queremos ver si este conjunto es LI o LD. Para eso establecemos una combinación lineal de los elementos del conjunto, es decir, alfa veces exponencial de x más beta veces exponencial de 2x más gamma veces exponencial de 3x. Y lo igualamos a la función 0. La función 0 es la que vale 0 en todas partes. La ecuación anterior es válida para todo x en R. Luego debe ser entendida como un sistema de infinitas ecuaciones cuyas variables son alfa, beta y gamma. Una ecuación para cada valor de x. Si tomamos un subsistema o simplemente reemplazamos x por algunos valores, entonces podremos obtener estas tres ecuaciones que están aquí abajo, que son ciertas, donde hemos reemplazado x por 0, x por 1 y x por 2 respectivamente. Y tenemos un sistema homogéneo de tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿sí? Si planteamos esto matricialmente y escalonamos usando Gauss-Jordan, podemos llegar a esta versión escalonada reducida, simplemente escalonada de la matriz. Y vemos que el rango es completo, que la matriz es de rango 3. Por lo tanto, la única solución que tiene este sistema es alfa igual a beta igual a gamma igual a 0, y por lo tanto el conjunto A es linealmente independiente. En el mismo espacio vectorial de funciones, consideremos las funciones coseno cuadrado de x, seno cuadrado de x y la función 1. Y todos sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1, por lo tanto podemos escribir 0 como una vez coseno cuadrado más una vez seno cuadrado menos una vez la función 1. Y por lo tanto tenemos una combinación lineal de estas tres funciones distinta de la combinación nula que me da la función 0. Por lo tanto este conjunto es linealmente dependiente. Eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video de espacios vectoriales. Que tengan buen día.